Muy buenos días, queridos amigos, hermanos, familia de la fe que nos siguen por este medio. Les saludo a todos ustedes con la paz del Señor. Qué bueno poder estar una vez más aquí para poder compartir el mensaje de la palabra de Dios, que esta palabra nos ilumine, nos redarguya si es que fuera necesario, pero lo importante es que tengamos claro el caminar que debemos tener y mantener en nuestra vida. Nosotros no somos fruto de una coincidencia, tampoco somos fruto de una evolución. Aquella teoría evolucionista que tomó mucha fuerza, creo yo, si estoy equivocado me disculpan, no confirmé este dato histórico, pero creo yo que tomó fuerza por ahí a partir de los años 60, 70, y de la cual, o coincidentemente, se derivaron otro tipo de manifestaciones. No sé si llamarlas doctrinas propiamente dichas, pero que en definitiva venían a revolucionar o que venían un poquito a contradecir los estándares, parámetros, creencias que hasta entonces se venían manteniendo, ¿sí? América del Norte fue uno de los puntales en estas creencias, en estos despegues de rebeldía, llamémoslo así, más que de revolución, y que luego, pues de uno u otro modo, contagió también a América Latina. Todas estas cosas que se dieron, obviamente, mucho tiempo atrás también ya se manifestaron, ya se dieron en el viejo continente, en Europa, ¿sí? De Asia, de la parte oriental, no conozco mucho de esa historia y sus creencias, y sus doctrinas y las cosas que primaron en esos tiempos, pero digo, son situaciones que se vienen dando, ¿no? Que se han venido dando, estas manifestaciones, estas rebeldías, estas actitudes con ciertas expresiones, ¿sí? A veces manifestado, o casi siempre manifestado, en modas, en vestimenta, en música, en fin, un sinnúmero de situaciones. Digo, se dio en Europa, luego se dio en Norteamérica, luego pasó a Latinoamérica, y que son situaciones que uno tiene que analizarlas y obviamente desde un punto de vista espiritual. ¿Por qué? Porque nada es coincidencia, es decir, parece que hay algo o alguien que motiva a que las cosas se den así, ¿sí? Entonces, nosotros podríamos decir claramente hay un espíritu, hay una fuerza, ¿sí? Que impulsa a tener este tipo de manifestaciones. Y por eso digo, hay que analizarlas un poquito. Hay muy buenos análisis desde el punto de vista sociológico, ¿sí? Que se han hecho. eh, para tratar de entender, estudiando estos fenómenos sociales, llamémoslo así, ¿sí? ¿Por qué menciono toda esta situación? Porque esta misma fuerza, este mismo espíritu, ¿sí? Eh, contrario al espíritu de Dios, de un Dios creador, ¿sí? Es el que motiva, el que impulsa y que trabaja incesantemente en el mundo para tenerle al mundo como está, conflictivo, sin principios, sin valores, amoral, aceptando, legitimando pecados, situaciones terribles. Nos tiene ese espíritu, esa fuerza, nos tiene en confrontación, en ira, en contienda, ha hecho que se pierda sentimientos que eran innatos propios del ser humano como solidaridad, compasión, misericordia, ayuda, etcétera, etcétera. Y eso no escapa a la iglesia, tristemente, ¿sí? Porque quizás el foco más, o el foco prioritario que tiene este espíritu, esta fuerza, es destruir a la iglesia, porque la iglesia es la contraparte de esta fuerza. Es decir, ¿qué hablamos en la iglesia? En la iglesia hablamos de un plan de salvación de Dios a través de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario, que ya lo cumplió hace 2000 años. En la iglesia hablamos de manejarnos dentro de mandamientos, es decir, los mandamientos de Dios son parámetros, son límites que se nos pone para tener una sana y armónica convivencia. Hablamos de amor, hablamos de misericordia, de favor, como frutos del Espíritu, es decir, de una fuerza contraria, llamémosle así, por dar un entendimiento, que tiene que llegar a la vida de quienes decidimos seguir esta opción de vida llamado cristianismo, ¿sí? Y para contrastar, para contrarrestar, para descubrir, para develar inclusive el comportamiento
contrario, que lo que hace es hurtar, matar y destruir. Entonces a esta fuerza, a este espíritu, a este empuje permanente hacia la destrucción, hacia la confrontación, hacia la inmoralidad, etcétera, etcétera, nosotros llamamos diablo, adversario, ¿sí? Y la Biblia lo llama de distintas maneras, ¿no? Le dice adversario, le dice ladrón, le dice Satanás, etcétera, etcétera. Entonces esto no es más que una fuerza que va empujando, que va eh, arrastrando hacia la perdición, porque no solo que nos impide una vida pacífica, tranquila, eh, de ayuda, de apoyo mutuo, sino que aparte de eso o pretende llevar a la eternidad a una perdición. Es decir, aquí vives mal y vas a vivir peor en una eternidad. En esta vida temporal corres el riesgo de ser arrastrado, de ser humillado, de ser vituperado, de ser juzgado, de ser criticado, y encima de eso hay una eternidad de perdición. Dios nos guarde, ¿sí? La propuesta de Dios, y que es la que mencionamos en la iglesia, es un salvarnos, es un rescatarnos, es un redimirnos, ¿sí? A sabiendas de que no podemos pagar el precio de nuestros pecados, pero que hay quien lo pagó. Lo que tenemos es que apoderarnos de esa gracia, de esa bendición, de esa generosidad extrema, si que pudiéramos tener otros calificativos que les podamos dar. Yo creo que todos quedarían cortos. Hay canciones, por ejemplo, hay una que se llama Sublime Gracia, ¿sí? Es un regalo inmenso, es un don de Dios inexplicable, pero real, que Dios nos da, ¿sí? Y esa salvación, digo, que proponemos las iglesias, nos impulsa no solo a aceptar el precio de nuestro pecado, que ya fue pagado por Cristo Jesús, sino a encaminarnos dentro de una vida marcada por estos límites, porque si algo necesitamos en esta vida es límites. Usted puede darse cuenta de esto desde las situaciones más pequeñas hasta las más grandes, ¿no? Como por ejemplo, dentro de los hogares. ¿Por qué ahora es que no hay una vida de familia dentro de un hogar? Con un padre, una madre, con unos hijos, cada uno cumpliendo su misión y ubicándose en la posición que corresponde, ¿no es cierto? Es decir, que los hijos no se rebelen contra los padres y que hagan de las verdades que eran absolutas, las hagan relativas, ¿no? Que cuando los hijos dicen, para ti esto será bueno, para mí no, para ti esto será malo, para mí no. Entonces, ¿por qué pasa esto? Porque hemos olvidado los límites que hay, ¿sí? Esos límites hacen de nuestras vidas vidas disciplinadas, ¿sí? Entonces, todo esto uno piensa, digo, que puede vivir de manera desordenada, que yo sé lo que hago, yo puedo mentir, yo puedo engañar, yo puedo ser un gran hipócrita y mostrarme en una faceta de bondad en un aspecto y ser el verdadero yo, un demonio en otro aspecto. Y eso es lo que termina contagiando, contaminando, inclusive digo a la iglesia, es decir, a las personas que en algún momento hemos sido invitadas, inquietadas en nuestra mente para dar una transformación a nuestras vidas. Es por eso que hemos venido hablando, por ejemplo, de lo que dijimos la semana anterior, de no enfriarnos, porque el que se enfría se quema, ¿sí? Es decir, cuando uno se enfría espiritualmente, corre el riesgo de ir a un lugar eternamente que es espantoso, ¿sí? Hemos hablado, digo, de esto desde tiempo atrás, de permanecer sumando, es decir, de ser perseverantes como pueblo de Dios, como hijos de Dios, como iglesia de Cristo. Ahí estar. Que habrán dificultades, diferencias, molestias, algún rato, alguna situación hasta puede traer escándalo, pero permanecer y permanecer firmes. ¿Por qué le menciono todo esto? Porque los versículos que le voy a dar como respaldo a esta pequeña charla hablan de algo que nosotros no podemos descuidar, ¿sí? Y para eso le pido que vayamos al libro de los Salmos, capítulo 139, Salmos, capítulo 139, y yo voy a hacer la lectura de la palabra de Dios del versículo 1 al versículo 4. Este salmo, antes de leer estos versículos, este salmo se le conoce como el salmo de la omnipotencia, omnisciencia y omnipresencia de Dios. Es decir, Él está en todas partes, conoce todo de nosotros y es
capaz de hacer todo, es todopoderoso. Entonces, la omnipotencia, el todopoder, la omnisciencia, el todo conocimiento y la omnipresencia, ¿sí? En todo lugar. Con esto, leamos por favor los versículos del 1 al 4 que hablan en parte de la omnisciencia. Y dice así, sígame por favor siempre con atención y con reverencia a la bendita palabra de Dios. Dice así, Salmo 139, versículos del 1 al 4. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Yo le invito para que usted pueda concluir este salmo leyendo y va a encontrarse con situaciones increíbles, maravillosas, que no dejando de ser maravillosas terminan exhortando nuestras vidas, ¿no? ¿Por qué le digo esto? Bueno, con el preámbulo que le di de que hay una corriente, que hay un espíritu, que hay un diablo, que hay un adversario, que hay un enemigo, que hay un ladrón, que es Satanás, ¿sí? Que empuja espiritualmente a multitudes, a muchedumbres en las distintas épocas, ¿sí lo ha hecho? Para que cumplan su propósito, que es hurtar, matar y destruir y luego llevarles a una condenación eterna. Cristo Jesús vino al mundo y Dios tiene una propuesta de salvación a efecto de evitar ser arrastrados por esa corriente, pararnos sobre una roca firme, ¿sí? Y sobre todo evitar la vida eterna en perdición eterna, en condenación eterna, y más bien tener una vida plena, eterna, en la presencia de Dios, que fue la idea original cuando Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, lo puso en su espacio, pero fue el pecado del hombre le expulsó de ese espacio. ¿Sí? Dios no le expulsó, el pecado nos expulsó. Y bueno, digo, con este antecedente le comento estos versículos. ¿Por qué? Porque la jugada más siniestra que tiene el enemigo, ¿sí? Es que cuando nosotros nos vamos enfriando, cuando nosotros nos vamos apartando, cuando ya vamos sintiendo que como que no tiene mucho propósito, mucho objetivo, el ir a la iglesia, el leer la Biblia, el orar, llega un rato en que parece que nos cansamos, declinamos, nos debilitamos, nos vamos entibiando, lo cual termina siendo espantoso, ¿sí? ¿Qué es lo que viene luego de este proceso que además a veces es muy rápido de enfriamiento? Bueno, lo que viene a continuación es la justificación, ¿sí? Es decir, lo ideal sería que luego de un enfriamiento o en el proceso de enfriamiento espiritual, nosotros reaccionemos, seamos redarguidos y procedamos a reconocer, a arrepentirnos, a confesar y a volver a la senda de justicia que Dios nos propone. Eso sería lo ideal. Lastimosamente no lo es, ¿cierto? Entonces, luego digo, o en este proceso de enfriamiento, lo primero que aparece es justificación. Nos escondemos, nos camuflamos bajo algunos argumentos. ¿Sí? Los primeros y más conocidos argumentos son, no, dice, es que la iglesia no hace esto, o la iglesia no tiene esto otro, deberían hacer tal o cual cosa. Qué sé yo, hay un montón de cosas, ¿no? El hermanito tal es mala gente, la hermanita de allá que se sienta por adelante y que es la que más aplaude y la que más alza los brazos, que parece tan espiritual, uy, es una terrible. Y comenzamos a ver un sinnúmero de situaciones, ninguna valedera para enfriarnos ni apartarnos de Dios, ninguna es valedera. Pero eh, esta fuerza, este espíritu, este diablo, comienza, ¿no?, a mandar esos pensamientos que la Biblia los llama dardos de fuego, estos pensamientos, ¿sí? Para hacernos sentir incómodos. Y obviamente como somos personas, primero instintivas y luego emocionales, prontamente comenzamos a no solo a justificarnos, sino inclusive a convencernos, vendría a ser un siguiente paso, a convencernos de que definitivamente no es lo más conveniente ser y permanecer como cristiano, no es, ¿sí? Porque en la iglesia hay mucho hipócrita, en la iglesia hay mucha mentira, en la iglesia hay un falso amor, ¿sí? Ya, y salieron de la iglesia.
Yo pregunto, cuando salen de la iglesia, porque hay mucha hipocresía, hay mucha mentira, hay falso amor, uy, los de la iglesia han sido terribles, sale de la iglesia supuestamente por esas circunstancias. ¿A dónde va? ¿A dónde va? Pensemos que así fuera, ¿sí? Pensemos que efectivamente en la iglesia hay personas con ese tipo de comportamientos. ¿A dónde va? ¿Al mundo? En el mundo usted va a encontrar sinceridad, honestidad, transparencia, amor genuino y verdadero. Por favor, por favor, entonces seamos un poquito pensantes, sensatos, ¿no es cierto? O sea, apelar al sentido común, que es el más común de los sentidos, y decir, si en la iglesia eventualmente vi alguna actitud incorrecta, ¿sí? De X, Y, Z persona, ¿sí? No es que esa persona es el centro de la iglesia, pues. ¿Por qué es que comencé a inquietarme y a molestarme y a sentir que la prédica ya no me llegaba y que la oración es muy larga y que las personas que cantan y tocan en la alabanza se mueven mucho, se ríen? ¿Sí? ¿Sabe por qué es eso? Porque se está enfriando, porque se está enfriando. Porque cuando uno está ferviente en espíritu y conectado con Dios, uno sabe que va a la iglesia a tener un encuentro con Dios y con la familia de la fe. ¿Sí? Y por lo tanto uno ya no presta atención pues a lo que haga el uno, lo que haga el otro, si es que el otro se equivoca, a mi criterio o más, porque uno juzga desde un criterio frío, porque está enfriándose. ¿Sí? Entonces, si uno viene y presta atención y pone su corazón y su mente y su vida enfocado a Dios, pues la alabanza va a terminar siendo una bendición, va a ser un canal que me permite entrar en la presencia de Dios. La prédica va a ser el alimento, la orientación, la guía, la exhortación, si fuera del caso, sí, para yo enderezar mi camino y afirmarme en el Señor, ¿no es cierto? Y eso va a hacer que yo no solo asista, sino que preste mayor atención, que me involucre un poco más y luego hasta que pueda servir. Eso es cuando uno está ferviente en el Espíritu. Pero cuando uno comienza a enfriarse, comienza a ver las cosas mal, ya no va con la frecuencia, después dice, ah, no, en nuestra iglesia sí tienen redes sociales y en las redes sociales saben subir las prédicas, entonces, ¿para qué voy a madrugar? Mejor puedo ganar tiempo los días que suben las prédicas, mientras escucho, hago alguna otra cosa, mientras trabajo, veo, ¿sí? Mucha atención, ¿no? Mucha atención a las prédicas. La Biblia dice que no dejemos de congregarnos, no dice que dejemos de congregarnos, ¿sí? Para que podamos ver con mayor facilidad el video de la prédica. Porque cuando usted ve el video de la prédica, usted no está junto a la familia de la fe. Cuando usted ve el video de la prédica, al menos en nuestro caso, ¿sí? No ha tenido previamente el tiempo de alabanza. ¿Sí? No comenzó con una oración inicial que quizás le exhortó o que quizás le ayudó a descansar y decir qué bueno que es llegar a la iglesia por esa oración inicial que hizo el hermanito y que habló y tocó a mi vida desde que llegué a la iglesia. Entonces ese enfriamiento digo que nos lleva a justificarnos, a esconder las verdaderas razones, a terminar convenciéndonos, afirmándonos en que es mejor alejarnos de Dios. Caemos nosotros en un autoengaño que nos aparta de Dios. ¿Sabe cómo se llama esta prédica? Esta prédica se llama así. El autoengaño nos aparta de Dios. ¿Qué tiene que ver todo esto con los versículos que le leí? Totalmente, totalmente. ¿Por qué? Porque usted y yo, Dios me guarde, ¿sí? Podemos enfriarnos, justificar, generar razones, inventar situaciones para hacer una hipérbole, engrandecer tal o cual situación para que alguien me diga alguna vez, tienes razón en haberte ido de los caminos de Dios, porque eso no puedes soportarlo. Sí, bueno. Eh, ¿Por qué digo que tiene tanta relación? Porque es necesario recordar esto que le dije o que le leí y que Dios nos está hablando, ¿no? A Dios no le podemos engañar, porque bien dice la palabra, dice, oh Jehová, tú has conocido, tú me has examinado y conocido. Dios sabe todos nuestros movimientos, Dios sabe todos nuestros estados, Dios sabe todos los sentimientos y las emociones
que en un momento son fuertes en nuestras vidas, ¿sí? Dios sabe dónde estamos, no solo físicamente en cuanto a la presencia, sino que sabe dónde está nuestro corazón, hacia qué se inclina. Dios sabe cómo divaga nuestra mente. Dios sabe cómo nos dejamos influenciar, porque Él nos ha examinado y conocido. Dios lo conoce todo. Entonces uno puede generar argumentos, puede buscar justificativos, todo lo que usted quiera puede ser. Pero Dios sabe, ¿cierto? Y estamos cayendo en un autoengaño, porque además la palabra de Dios nos dice que Él conoce nuestros pensamientos y la verdadera intención que los motivan. Porque claro, le dije y le repito, uno puede tener una apariencia, actitud de mucha bondad en X lugar, con X personas, bajo tales circunstancias, y que la gente diga, no, yo le conocí a tal persona, uy, es una maravilla, que es increíble, pero qué persona tan amable, tan prudente, tan gentil, es de esas personas que suman, ¿sí? Y de pronto en otro lugar, en otro espacio, en la misma época, en el mismo día, puede ser una persona terrible, ¿no es cierto? Entonces, yo conocí de una persona hace no mucho tiempo aquí, de un hombre que tenía su pareja, no eran casados, pero tenía su pareja ya de muchos años. Y un día él vino solo acá a la iglesia y al terminar el culto, él salió, se embarcó en su vehículo y cuando salía vio a una persona de la iglesia, una mujer que salía caminando, porque no todo el mundo llega en vehículo, y le ofreció llevar. Y le dijo, disculpe, sin, sin ningún ánimo, sino solo el de servir, ¿para dónde va? Y le dijo, no, yo voy por aquí cerca, porque somos nosotros una iglesia local, es decir, la gente que asiste con nosotros son gente de alrededor de donde estamos ubicados. Y esta persona le llevó, ¿sí? Le llevó muy gentilmente, le dejó en la casa, se ofreció, le dijo, ¿usted asiste a alguna célula, algún taller de la iglesia, algún lugar de aprendizaje? ¿Está involucrado en algo más? Le dijo, no, porque mi dificultad siempre es como las reuniones son en la noche, el problema es el transporte. Le dijo, no, si usted quiere algún momento me avisa y de pronto yo también me involucro y podía llevarle. Perfecto, pasó. Viene el domingo siguiente la persona que recibió este beneficio de este gentil hermano, ¿sí? Y me dice, pastor, sabe que la semana anterior yo salía caminando, dice, y un hermano de aquí, el que está ahí, el que está ahí, y le señala, ¿no? Dice, tuvo la gentileza, qué hombre tan amable, dice, él colabora aquí en la iglesia, es un líder, es un siervo aquí en la iglesia. Le digo, no, no lo es. Dice, porque qué persona tan amable, y bueno, le impactó. 8 días después me estaba llegando a mí un audio, ¿sí? De la compañera de vida. Vaya usted a ver no digo el lobo, el, el jaguar, el, el tigre espantoso que era dentro de casa, con quien convivía, ¿sí? Entonces a eso me refiero, a que muchas veces nosotros nos manejamos en esa dualidad, en que somos una maravilla, por un lado, y el verdadero yo, o el que ni siquiera hemos llegado a conocer, el monstruo que podemos ser, estamos en otro lado, ¿sí? Entonces, Dios conoce nuestro caminar. Dios sabe las verdaderas intenciones de nuestros pensamientos. Dios sabe cuando somos mentirosos, hipócritas, falsos. Dios sabe cuando nos damos el lujo de engañar y engañarnos, autoengañarnos, ¿sí? Y esto dice estos pocos versículos, por eso le leí. Él conoce nuestros movimientos, dónde está nuestro corazón, cuál es la verdadera intención. Él conoce nuestros pensamientos, la, las macabras ideas que nos vienen y que les dejamos que se desarrollen en nuestras vidas, ¿sí? También Él sabe en profundidad nuestro accionar y nuestra pasividad, tal como dice la palabra, ¿sí? Has escudriñado mi andar y mi reposo. Él sabe cuando nosotros estamos aparentemente quietos. Entonces, uno pasa todo el día en la casa, ese día estuvo muy calmado, muy quieto o muy quieta también. La persona, quien quiera que sea, joven, medianamente, adulto, ¿sí? Y dice, no, ya ha estado tranquilo. Sí, no sé, dice, parece que está con problemas, parece que está
con alguna dificultad, porque ha estado tranquilo o ha estado tranquila. No ha salido del dormitorio. No. Mm. Pero Dios conoce nuestro reposo. Es decir, cuando físicamente parece que estamos tranquilos, sí. Y la mente y los pensamientos. Y cuando estamos, yo tengo terror, cuando estamos mucho tiempo frente a uno de estos aparatitos, un celular, una tablet, una computadora, ahí estamos quietos físicamente, pero mentalmente, ¿cuánta contaminación estamos permitiendo cuando estamos frente a estos aparatos? Yo, yo paso frente a estos aparatos, no creerá que yo todavía me comunico con señales de humo, no, ¿sí? Pero yo veo dos cosas. Veo las cosas cristianas, yo veo prédicas de pastores reconocidos de sana doctrina, veo también errores, porque comentan que son errores de otras para evitar y tener mucho cuidado en ese tipo de situaciones, ¿sí? Y veo noticias de mi país y del mundo, porque me gusta estar enterado, porque eso me dan pautas para acotejar con el texto bíblico y si Dios dispone, lo puedo compartir, lo puedo predicar. Entonces sí paso tiempo, pero eso veo yo en ese tiempo. No contamino, no estoy en el chisme, no me estoy metiendo a enterarme de la vida ajena, ni mucho menos. La vida pública es la que yo me entero, las noticias, ¿sí? Entonces Dios conoce nuestro andar, nuestro reposo, nuestra salida, nuestra entrada. Dice la palabra de Dios que Él conoce todas las formas que nosotros tenemos de proceder, desde las evidentes hasta las que solo Él sabe, ¿no? Porque Él sabe, Él conoce las intenciones de nuestro corazón. Todo proceder de nuestra vida le es conocido. Todo proceder de nuestra vida le es conocido. Mire, esto dice la palabra de Dios. No sé hace cuántos años fue escrito este salmo, miles de años. Y contiene una verdad irrefutable, ¿no es cierto? Es decir, yo puedo engañar a otros y engañarme a mí mismo. Por eso es que me permití calificarle que el autoengaño nos aparta de Dios. Yo puedo engañar. ¿Cómo cree usted que le va a ir en la vida? ¿Cómo cree usted que le va a ir en la vida? Si usted llega a convencerse de ese autoengaño. ¿Usted cree que quizás puede en esta misma vida tener buenos resultados? ¿Puede estar en camino de bendición? En el mundo llamarían éxito, nosotros llamamos bendición, que es mucho más amplio. ¿Qué espera usted cosechar de una siembra mentirosa, engañosa? Yo puedo, por ejemplo, anular a una persona, ¿no es cierto? Es muy común hoy en día, ¿sí? A través de los medios de prensa, uno puede acabar con la dignidad de una persona. Basta que alguien diga esto es así y que eso lo repitan varias veces y que la gente llegue a creerse, es decir, imponen un relato, así se llama, ¿no? Entonces imponen un relato y decir, esta persona es mala, ¿sí? Y le da ahí todos los días hasta que la gente llegue a convencerse, no solo a creer, a imaginar, a pensar, no, a convencerse de que esta persona es mala, ¿cierto? Pues yo puedo hacer lo mismo, yo puedo hacer lo mismo, a que Dios me guarde, ¿no? Yo puedo hacer lo mismo como pastor y decir, vea, la persona que asistía aquí y que en un momento se fue, sí, yo le doy gracias a Dios que se fue, porque usted no sabe todo lo que esta persona era. Y yo he estado orando, orando, orando para que Dios me dé una salida y vea, Dios mismo le inquietó a que se vaya. ¿Sí? Yo estoy acabando con la dignidad de esa persona, aunque fuera cierto, pero qué tal que es mentira y que simplemente lo hice porque quiero victimizarme y pienso que al victimizarme soy querido y apreciado por otras personas y voy a conseguir en algún momento un acto de solidaridad porque soy la víctima de las circunstancias. Y llego a hacer creer. Y puedo contar con el respaldo de toda la iglesia y de todas nuestras reuniones que tenemos en la iglesia y que la gente diga así, pobrecito el pastor y qué malvada esta persona. ¿Y si es mentira? ¿O exageré? ¿O simplemente fue el gusto de causarle daño porque alguna molestia me causó? ¿Sí se da cuenta?
Entonces no olvidemos, Dios conoce nuestro camino, Dios nos conoce, nos escudriña, Él sabe, a Él no le podemos ocultar nada. A Él no puedo decir lo que muchas veces decimos a otras personas. Sí, ay, no fue mi intención cuando estuvo totalmente premeditado, cuando estuvo totalmente planificado, cuando lo hice con malicia, con perversidad. No, yo solo comenté. No. Oh Jehová, tú me has conocido, tú has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. ¿Sabe qué debemos hacer en estas circunstancias? Lo que debemos hacer es ser honestos con Dios y decirle, por ejemplo, Dios, verdaderamente examíname tú, no yo, porque yo me autoengaño. Yo creo que soy buenito, yo creo que soy una maravilla, yo creo que soy una bendición. Hay mucha gente que corrobora este sentimiento mío. Eso es falsedad, eso es hipocresía, eso es mentira. Entonces, lo que tenemos que hacer es decirle a Dios, Señor, examíname. Por favor, pruébame. Yo anhelo salir aprobado. Como le dijo Pablo a Timoteo, trata de presentarte como, delante de Dios como obrero aprobado, que no se avergüenza de la palabra, que está siempre dispuesto a defender el Evangelio. Entonces, tres cositas nomás quiero decirle y culminar con un versículo, con el último versículo de este salmo. ¿Sí? Examíname, pruébame y por favor, guíame en la dirección correcta. Mire lo que dice el versículo 23 de este salmo, y con eso estaremos concluyendo. ¿Sí? Dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame al camino eterno. Esto es lo sensato, esto es lo sensato. Si nos estamos enfriando, si nos estamos alejando, si ya nos hemos enfriado, si ya nos apartamos y creo que estoy bien y he justificado mi posición y a lo mejor mis argumentos han sido corroborados por otras personas. No, qué bueno que ahora ya no estás ahí y que tienes tiempo para nosotros, las amistades, qué chévere. ¿Sí? Dígale a Dios, ¿sí? Ya, no haga caso a nadie, porque todos somos fallidos, todos pecamos y destituidos estábamos de la gloria de Dios. Digo, estábamos porque algunos ya no estamos, por la infinita misericordia y el favor de Dios. Y dígale, examina, Señor, mis caminos y pruébame para ver si hay en mí camino de perversidad. Y por favor, guíame a la senda que me conduce a la vida eterna que quiero vivirla junto a ti. Que Dios bendiga poderosamente nuestras vidas en Cristo Jesús. Toda la tierra y su creación se rendirán ante tu trono, Dios, y toda lengua te confesará